Señor, bendice al predicador de hoy. No queremos su sabiduría, queremos tus palabras en su boca y te pedimos que lo uses, Señor, a este vaso que tú levantaste para ser tú glorificado. Abre nuestro corazón y te decimos, como dijo alguna vez Samuel, habla, Señor, siervo te escucha, en el nombre de Jesús. No sé si van a aplaudir después del mensaje, pero gracias por ese ánimo. A ver, voy a pedir que pasen 3 personas que quieran que este mensaje sea memorable para ustedes. Lo que uno hace como adulto se le queda grabado. Lo que uno escucha, hay un porcentaje menor de retención en la memoria. Entonces, según los educadores, lo que uno hace se queda grabado. Entonces, no sé si hay 3 personas que quieran y que digan, yo quiero que este mensaje se grabe en mi memoria y no quiero olvidarme más, pero para eso tiene que pasar. Tiene que pasar y ayudarme con esta ilustración, pues, porque si no, si uno queda sentadito, de pronto se olvida. 3 personas cualquiera que quieran pasar, 3 nomás estoy pidiendo, que no quieran olvidarse del mensaje. Pasen, sí, con libertad. Pase, Luchita. ¿Quién más? Eso, mi sangre, pase mi sangre. Muy bien. ¿Quién más? Falta uno. Se acaban los cupos. Eso, Nayi, muy bien. Un aplauso para estos 3 valientes que no se van a olvidar del mensaje. Ya. Ahora, cada uno va a escoger alguno de estos 3 objetos que tengo aquí. Tengo un corazón, tengo esta botellita. ¿De qué será esa botellita? No diga. Y tengo este trofeo, ya. Entonces, con libertad, disculparán que me salen gallos, no es por la adolescencia, sino porque estoy medio mal de la garganta, hermanos. Pero bueno, ahí estamos. A ver, cada uno escoja uno de los objetos con libertad. Corazón, trofeo, botellita. Con libertad, ¿cuál quieren? El corazón tiene la luchita, muy bien. Queda la botellita y el trofeo. ¿Cuál quiere, mi sangre? Le da el paso acá a Nayi, ¿cuál quiere? ¿La botellita o el trofeo? La botellita, muy bien. ¿Por qué será? La princesa. A ver, entonces ya le tocó el trofeo, pues, de mi sangre. Claro, ya. Muy bien, a ver. Esta es una ilustración por si acaso, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ya. Levante, mi sangre, el trofeo. Aquí el hermano ha ganado el premio de tener la cuenta de ahorros más abultadita de toda la iglesia. Un aplauso. Porque ha trabajado mucho y ha ahorrado, por si acaso. No es por nada malo. Es que el hermano se merece, ha trabajado duro, sigue trabajando duro y es muy ahorrativo. Entonces se lleva el premio de la cuenta con más platita de ahorros. Muy bien, vaya a disfrutar su premio, mi querido mi sangre, póngale por allácito nomás. Eso, llévese nomás ahí. Muy bien, ahora sigamos. Vamos acá con la Nayi primero, ya. Acá la hermana ha ganado el premio. ¿Qué será eso? ¿De qué será eso? Eso vamos a revelar después. Y acá mi hermana, levante ese premio. Eso vamos a revelar después en el transcurso de la prédica. ¿Qué les parece? Ya, les vamos a dejar con la inquietud. Pero gracias por participar. Claro, llévese nomás, se ganó. Claro, llévese el corazón, no hay problema. Un aplauso para mis hermanas. Bueno, estos son símbolos de cosas que están pasando en nuestro diario vivir. También pasan en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es pertinente y relevante para los momentos actuales que estamos viviendo, muy complicados, por cierto. El trofeo simboliza, pues, el amor al dinero. Y el amor al dinero ya de hace 2000 años, en el texto que vamos a leer de la palabra del Señor, ya el Imperio Romano acuñaba monedas, ¿verdad?, con la imagen del emperador, de César Augusto, y ya pues había personas que acumulaban grandes cantidades de dinero, y entonces eso simboliza a mi hermano Byron, que
hizo la representación. Pero las otras dos cosas, el corazón y esa botellita, vamos a ver qué simbolizan de acuerdo a la palabra de Dios, como una ilustración nomás, nada más. Y para eso quisiera que me acompañen, que la respuesta está siempre en la palabra de Dios, a 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12. Versículo 12. Fácil de acordarse. Usted se acuerda de los 12 apóstoles y se acuerda del mensaje. 1 Corintios 12, 12. Voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Por si acaso voy a ir alternando entre varias versiones, las 4 versiones que están aquí en la multiversión. ¿Quiénes han traído la multiversión? A ver, levante la multiversión, mi hermana. Vea esa maravilla. Un aplauso para mi hermana. Allá también atrás, muy bien mi hermana, tenga levantada eso, allá también, muy bien, excelente, las 3, les felicito por traer la multiversión, las 3 hermanas, vean, han traído la multiversión, que en algún momento vamos a nuevamente dar un curso de traducción bíblica para los que no alcanzaron, para que los que desean obtener la multiversión puedan tener. ¿Por qué es multiversión? Porque tiene 4 versiones de la Biblia, y por eso voy a comenzar con la Reina Valera contemporánea y voy a ir alternando con la Dios habla hoy y la TLA. Comencemos en 1 Corintios 12, 12. ¿Ya tenemos todos la palabra? A ver, levanten los que han traído la palabra también, pues para que no se sientan mal. Aunque sea el teléfono celular, levante, ya no importa. Ahí está la palabra del Señor, dice. Es, muy bien. 1 Corintios 12, 12. Dice: porque así como el cuerpo es uno solo, miren, y tiene muchos miembros, pero todos ellos siendo muchos conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. Aun cuando el pie diga: yo no soy mano, así que no soy del cuerpo, no dejará de ser parte del cuerpo. Y aun cuando la oreja, mire, si la oreja hablara, aun cuando la oreja diga: yo no soy ojo, así que no soy del cuerpo, tampoco dejará de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo cierto es que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Amén. Muy bien, este es el pasaje principal y quiero recalcar el versículo 13 que dice: por un solo espíritu todos fuimos, ¿qué dice? Todos fuimos bautizados, porque hoy es una celebración especial por el bautismo. Y hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, dice la palabra. Y en el primer culto tuvimos también bautizos, y es la primera vez que lo hacemos en este lugar, en este local. Lo hemos hecho en los retiros de bautizos que hemos hecho en la Merced. ¿Cuántos han ido a la Merced, a los retiros de bautizos? Levanten la mano, por favor. Vean, no son muchos. ¿Qué será, la mitad? Ni la mitad. Tal vez una tercera parte, ¿no? Pero ahora quisimos que todos ustedes sean testigos de los bautizos, y por eso es que escogí este texto también. Pero este texto, para entenderlo un poco mejor, hay que ir un poquito más atrás para poder ver qué es lo que dice el contexto. Y ahí voy a leer en la Dios habla hoy, en 1 Corintios 12, 12:1. Vamos un poquito más atrás, 1 Corintios 12:1. Hermanos,
quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. Miren, aquí comienza con los dones espirituales, que en Corinto, primera y segunda de Corinto, habla mucho de los dones espirituales. Parece que era una iglesia bastante carismática. Carisma significa los dones del Espíritu, ¿no? Ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes, miren, dice el apóstol Pablo, se dejaban arrastrar ciegamente tras ídolos mudos. Por eso ahora quiero que sepan que nadie puede decir maldito sea Jesús. Miren, unas palabras fuertes. Nadie puede decir maldito sea Jesús si está hablando por el poder del Espíritu de Dios. Y tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué dirá el apóstol Pablo esto? Ya lo vamos a ver. Pero sigamos. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. Y hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones del poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. ¿Por qué será que el apóstol comienza hablando de idolatría, del pasado de los que estaban en la iglesia de Corinto? Dice, ustedes antes se dejaban arrastrar por los ídolos mudos. ¿Cuáles son los ídolos que había en Corinto hace 2000 años? A ver, por si acaso, nuevamente, ¿no? El corazón no tiene nada que ver con la persona que ilustró, es solo un ejemplo, pero quería ilustrar algo que estaba pasando en esa época. El corazón, ¿qué significará hace 2000 años en Corinto? Había una diosa que adoraban en Corinto hace 2000 años. ¿Cuál será esa diosa? Comienza con A. A ver, diga otra vez. Afrodita, muy bien, esa era la diosa del amor. Y en Corinto era un puerto, ¿no? Donde había mucho dinero, mucho comercio, había mucha gente rica, adinerada, había mucha gente pobre también, mucha injusticia, igual que ahora. Habían esclavos y esclavas. Gracias a Dios, la esclavitud casi ha sido abolida, lastimosamente, en pleno siglo XXI en algunos países. Todavía me parece que hay cierto tipo de esclavitud que es algo detestable realmente y muy triste, pero en esa época estaba vigente la esclavitud. Entonces había muchos esclavos ahí en Corinto, ¿no? Y muchos adoraban a la diosa Afrodita del amor, representada con ese corazón que ustedes vieron. Y como era una diosa, estos corintios habían unido dos palabras que uno normalmente no podría unirles nunca, y es prostitución sagrada. Imagínense. Porque las prostitutas en el templo de Afrodita estaban ahí y eran miles, y la gente venía de todo lado, de todo el mundo conocido, ahí a adorar a la diosa Afrodita. Le habían unido prostitución sagrada, dos palabras que no deberían unirse nunca, pero ellos adoraban eso. ¿Qué más? Esa botellita que ustedes vieron, ¿a qué representará? Hace 2000 años había un dios, que era el dios ¿de qué? Del vino. ¿Cómo se llamaba el dios del vino? Baco. Baco, el dios del vino. Entonces, algunos eran muy borrachitos y tenían el ídolo del Baco, y entonces iban a adorar al dios del vino también. Y otros más, el trofeo, ¿qué significará? El trofeo sí es un poquito más actual, porque ya no hay templos de Afrodita, ni no hay un ídolo del Baco ahí que le están adorando, pero el trofeo, el amor al dinero, ¿será que todavía es un ídolo? ¿Qué piensa usted? ¿O ya no? Ese ídolo sigue vigente en pleno siglo XXI, hay gente que mata por dinero.
muchas guerras son por dinero. Tristemente, eso contaminó la iglesia de Corinto. Pero ¿será que estas idolatrías, llamémosle la idolatría al amor, al placer, al sexo, al vino también, al alcoholismo hoy en día, o a las adicciones, podríamos decir hoy en día, ¿no? Y el amor al dinero, ¿será que también están queriendo contaminar la iglesia del siglo XXI? ¿Qué piensa usted? ¿Sí o no? ¿O será que nosotros estamos libres de todas esas tentaciones, de todas esas pruebas? La verdad es que seguimos luchando con esas idolatrías en nuestros corazones. Y por eso es que el apóstol les dice y les recuerda a los corintios: ustedes antes vivían arrastrados, dicen, o sea, no tenían voluntad propia, sino que eran arrastrados por esos ídolos. Y también en la iglesia de Corinto había muchos dones. Era una iglesia que tenía muchos dones, y para eso vamos a seguir leyendo en el versículo 7, donde nos quedamos. ¿Sí me está siguiendo? 1 Corintios 12, 7. ¿Sí me sigue? 1 Corintios 12, 7. En Dios habla hoy. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho personal. Para provecho personal. ¿Eso dice la palabra? ¿Estoy leyendo bien? ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Lea, ¿qué dice la palabra del Señor? Para provecho de todos. Qué diferencia, ¿no? De todos. Apláudale al Señor Jesucristo. Porque tristemente en la iglesia de Corinto habían algunos que tenían varios dones y lo estaban utilizando para provecho personal. Y vamos a ver qué dones tenían. Versículo 8. Por medio del Espíritu a unos les concede que hablen con sabiduría, miren. Y a otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del Espíritu, y otros reciben el don de curar enfermos. Miren, unos reciben poder para hacer milagros, y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Ese se llama discernimiento de espíritus, es un don sobrenatural. Y a otros la capacidad de hablar en lenguas. ¿Ha escuchado el hablar en lenguas? ¿Ha escuchado? ¿Ha oído a alguien hablar en lenguas? Levanta la mano, ¿quiénes han oído a alguien hablar en lenguas? En alguna iglesia, en algún momento. Bastantes. Y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Ese es don de interpretación de lenguas, se llama. Pero todas estas cosas los hace con su poder el único y mismo Espíritu, dice el apóstol Pablo, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. ¿Por qué el apóstol tiene que hacer esta explicación? Porque la iglesia de Corinto era una iglesia llena de dones espirituales, y yo siempre lo he tenido así, porque ahí son los dos libros, 1 y 2 Corintios, donde más se habla de los dones espirituales, don de lenguas, don de profecía, don de milagros, don de curar enfermos. Y yo decía, qué gran iglesia, esa iglesia de Corinto, ¿no? Tienen dones sobrenaturales del Espíritu. Pero aquí en este texto estamos viendo, mis hermanos, que algunos estaban usando esos dones sagrados, sobrenaturales, que son de Dios, para sanar enfermos, para hacer milagros, para hablar lenguas, para beneficio personal. Imagínense esa contaminación. Imagínense usar algo sagrado para uso personal, privado, para fines egoístas, para que todo el mundo me vea. De pronto algunos decían,
para que todo el mundo me admire, que tengo lenguas, que sano a los enfermos, que hago milagros, para que se infle el ego. ¡Qué tristeza! Eso está diciendo aquí la palabra del Señor. Por eso es que Pablo está de alguna manera obligado a corregir esas desviaciones que hay en la iglesia de Corinto. Entonces, tristemente, aunque haya dones del Señor que son sagrados, pueden ser usados para lo malo. Eso dice la palabra, y por eso dice el apóstol esta corrección. Ahora, quisiera que volvamos a leer, pero esta vez voy a leer en lenguaje actual, el versículo 12 al 13. Miren, y miren la diferencia en la versión. La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Miren la diversidad que había en la iglesia de Corinto. Dice, algunos son esclavos, es decir, no son dueños ni siquiera de su propia vida. Y otros son personas libres. Pero, y el pero es muy importante aquí, el contraste del apóstol Pablo es muy importante y muy intencional. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para, ¿qué dice? Formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Amén. Entonces, mis hermanos queridos, y el primer punto es este. Anote por favor, si es que puede, anote para que no se olvide, porque la memoria es frágil. Y es fácil. Unidad en la diversidad. Es fácil. Solo son, ¿qué? 4 palabras. Pero las palabras claves son unidad en la diversidad. Acuérdese de unidad y acuérdese de diversidad. Mire la persona que está a su lado. Mírele. ¿Cómo es? Es igual que usted. Mírele bien, no tenga miedo. Es que me asusto, dice pastor. No se asuste, mire nomás. Es que se pone nervioso, dice, se pone nerviosa. Mírele, ¿cómo es? Morenito, rubiecito. ¿Cómo es? Gordito, flaquito. Tiene barba, tiene lentes. ¿Cómo es? Diferente, ¿no es cierto? Muy diferente a nosotros. Porque esa es la iglesia del Señor, mis hermanos queridos. Somos uno y somos diversos. Y ese es un milagro que no sucede en muchas organizaciones, en muchos lugares. Tristemente, hoy en día hay iglesias que son iglesias elitistas. Y entonces en esas iglesias elitistas dicen, aquí nosotros estamos encaminados solamente a llegar a la clase pudiente del país, a la clase influyente, porque nosotros queremos influenciar el país a través de la política, a través de los empresarios y a través de todas estas personas que están en altos puestos. Por eso nuestra iglesia se caracteriza por ser una iglesia pudiente, una iglesia que llega a la élite. Aquí solo vienen personas VIP, dicen. Very important person. Y entonces viene un pobrecito ahí. Viene a la iglesia el pobrecito a escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con el pobrecito? ¿Será que se siente bien o se siente mal? Se siente mal, pues, mis hermanos. Se siente mal porque dice, híjole, como que estoy fuera de lugar yo aquí. Se ve cómo está vestido y dice, híjole, no, pues. Y los otros vienen unos carazos ahí. Y el pobrecito vino caminando en bus. Algunos no tenían ni para el bus, vinieron caminando. Eso es un contrasentido, mis hermanos queridos. Una iglesia que apunta solamente a la élite es un contrasentido del evangelio. No puede ser una iglesia que predica la palabra de Dios. Cierto es, hay que alcanzar y evangelizar a todos los estratos de la sociedad. Por supuesto que sí, sean ricos, sean pobres, sean políticos, sean lo que sea.
Pero una iglesia que solo se centra y se enfoca en las personas que tienen dinero es un contrasentido del evangelio, mis hermanos. No puede ser. Es una contradicción. ¿Quiénes dicen amén? Ucha, poquitos nomás, ¿no? Les gustó eso. Por eso les dije, no sé si me van a aplaudir al final del mensaje. Eso, aplaudan, pues hermanos, aplaudan. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mis hermanos queridos. La iglesia del Señor tiene que ser diversa, porque eso es lo que el Señor ha formado, y ese es el amor del Señor. Nuestro Señor Jesucristo fue un humilde carpintero, un hombre campesino, un hombre del pueblo, un hombre que trabajaba con sus manos, muy sencillo, muy humilde. Ese es nuestro hermano mayor, ese es nuestro Señor Jesucristo. A Él toda la honra y la gloria. Amén. Pero sigamos leyendo en la palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 14 al 17. Voy a leer en la TLA, en la traducción del lenguaje actual, del 14 al 17. ¿Sí me siguen? 14 al 17, miren. El cuerpo, esta es una ilustración fantástica del apóstol Pablo, una genialidad del apóstol Pablo, esta ilustración del cuerpo humano comparado con el cuerpo de Cristo. Versículo 14. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Miren, si al pie se le ocurriera decir, si el pie hablara, dice, y se le ocurriera decir, yo no soy del cuerpo porque no soy mano, todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo, ¿verdad? Miren, versículo 16. Y si la oreja dijera, imagínense una oreja hablando, si la oreja hablara y diría, como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír, claro. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler, ¿verdad? Y el segundo punto está aquí, es importante, anótelo por favor si es que puede, para que no se olvide, la memoria es frágil. En el cuerpo de Cristo, mis hermanos queridos, todos somos necesarios y nadie es autosuficiente. Todos somos necesarios. Mis hermanos queridos que lavan los baños, es una tarea humilde, pero son necesarios en el cuerpo de Cristo. Amén. Pero nadie es autosuficiente, nadie puede decir, ay, es que yo, como tengo todos los dones espirituales, lo que estaba pasando en Corinto, como tengo todos los dones espirituales, entonces yo no necesito de esos otros hermanos, yo me basto solo. Es más, le voy a decir al pastor que voy a plantar una iglesia nueva. Sí, porque esta iglesia tiene muchos problemas, hay mucha murmuración, que no se ponen de acuerdo, que no se organizan, que esto, que el otro. No, yo como tengo todos los dones, y como yo planté la iglesia hace 20 años, y como yo me he leído la Biblia de tapa a tapa, esta Biblia me la he leído en las 4 versiones, entonces yo mejor voy a plantar una iglesia y voy a ser el pastor de la iglesia. ¿Qué les parece eso? ¿Será que eso está pasando ahora o no? Tristemente, hoy en día pasa lo mismo que pasaba en la iglesia de los Corintios, mis hermanos queridos. Hay personas que se creen autosuficientes, y en la iglesia de Corinto también había personas con mucho dinero, personas muy ricas, que tenían unas casas enormes, ¿no? Posiblemente tenían esclavos también, no lo sé, pero que tenían dones espirituales también, tenían muchos dones espirituales. Y entonces imagínense, tenían mucho dinero, tenían dones espirituales. Ellos decían, no, ¿para qué nosotros vamos a congregarnos, a unirnos con los pobres, con los que no tienen dones, con los que no tienen plata? Y había discriminación en la iglesia sagrada del Señor, y lastimosamente hoy en día también es así. Todos somos necesarios. El hermano que recién vino hoy a la iglesia, él está recibiendo la palabra, y el Señor le va a dar dones y le va a dar talentos y le va a usar con poder. Mis hermanos que se van a bautizar, pónganse de pie por favor. Mis hermanos que se van a bautizar, el Señor
El Señor ya les va a equipar para que ustedes sean instrumentos del Señor. Y tal vez ustedes me dirán, pero pastor, recién estamos comenzando, ¿no es cierto? Recién es el primer pasito de obediencia. Bueno, pues así se empieza. Porque en el cuerpo de Cristo todos somos necesarios y nadie es autosuficiente. Tomen asiento, gracias. Pero sigamos. Vamos a leer versículo 18 al versículo 20. Vamos al tercer punto. ¿Sí está anotando? A ver, ¿quién está anotando? Levante la mano. A poquitos nomás. La mitad. Alejito, hermanos, denles unos esferitos, unas hojitas a los hermanos. Vean, cualquier mal apunte es mejor que la mejor memoria. Aprendas eso. Es un dicho. Y en los dichos hay sabiduría. Cualquier mal apunte es mejor que la mejor memoria. Así es que así escriba usted en cualquier parte un garabato que ni usted mismo entiende. Dice que escribí aquí, escribí en griego, en hebreo, no entiendo, le da la vuelta a la hoja así. No importa, se le va a quedar grabado en la memoria posiblemente. Pero la memoria es frágil, entonces hay que escribir. Versículo 18 al 20. 1 Corintios 12, del 18 al 20. Voy a leer en TLA. Dice: pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Miren. Y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo, mis hermanos queridos. Uno solo. Por eso el tercer punto de este mensaje, y anote por favor para que no se olvide, es: Dios te puso donde Él quiso y ese es el mejor lugar. Amén. ¿Quiénes dicen amén? Poquitos nomás dicen amén. ¿Sí saben por qué dicen poquitos amén? Porque habemos, yo también me incluyo, en algún momento también me pasó, que yo decía: ¿y por qué yo estaré haciendo esto en la iglesia? Yo quisiera predicar como ese pastor. Yo empecé hace casi 40 años, 38 años, para ser más precisos. Algunos no tienen ni siquiera esa edad ahorita. Hace 38 años, lo primero que yo comencé a hacer en la iglesia, ¿sí sabe qué era? Comencé siendo ayudante de escuela dominical, hace casi 40 años. No era ni siquiera maestro de escuela dominical, era ayudante de escuela dominical. Entonces, ¿qué hacía yo? Le pasaba el borrador al profesor. Tenga, profesor, tome, le decía. ¿Que hay que traer lápices? Ya, yo voy a traer lápices, aquí están los lápices. ¿Que hay que traer hojas para que pinten los niños? Bueno, aquí está una hojita, tome. Y así, yo le pasaba las cosas al maestro de escuela dominical, mis hermanos queridos. Hace 38 años. Pero claro, en algún momento le vi a un pastor que predica aquí también, muy querido, mentor mío. Ya en ese tiempo predicaba él de manera brillante y muy directo también. La palabra del Señor me confrontaba y entonces yo, claro, un poquito ingenuo de joven, ¿no? Uno es a veces un poco ingenuo de joven, no sabe lo que dice, ni sabe lo que pide. Yo me acerqué a la salida del culto, así como se acercan algunos hermanos a la salida del culto. Pastor, le digo, qué bonita prédica, le digo. Yo quisiera predicar, le digo, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se predica? ¿Cómo se hace, pastor? ¿Cómo se hace? Le pregunté. Uy, hermano, me dijo él, sabiamente, ¿no? No sabes lo que estás pidiendo, me dijo. No sabes lo que estás pidiendo. Y ahora entiendo, pues, mis hermanos queridos, yo no sabía lo que estaba pidiendo. Porque para poder predicar la palabra del Señor, el Señor nos dice a los que predicamos la palabra que tenemos que crucificar nuestra carne aquí en el púlpito. ¿Para qué? Para que sea el Espíritu Santo de Dios y el Cristo resucitado el que hable su palabra. Y para que no sean palabras humanas ni sabiduría humana, sino que sea el poder de Dios y el Espíritu Santo de Dios el que sale hablando la palabra del Señor. Y para eso uno tiene que morir, porque no puede uno estar vivo y al mismo tiempo estar vivo el Espíritu Santo de Dios y al mismo tiempo estar vivo el Cristo resucitado. Hay que morir, hay que menguar para que Cristo crezca. Amén.
Y eso no es fácil, pues, mis hermanos. Eso es bravo, como dicen. Eso es duro. Es duro. Y cada vez que tengo que pararme aquí, tengo que crucificar mi carne, mis hermanos, mi yo. ¿Y es difícil o es fácil crucificar el yo? A ver, levanta la mano quienes dicen, para mí es fácil crucificar el yo. Es difícil. Es un desafío, es un reto, es algo espiritual. Y por eso les pido mucha oración. Es algo del Señor, que ya no depende de nosotros, pero ya pues, el Señor también nos dice, eso me pedías, ahí está, ya te di. Por eso, nosotros tenemos que poner al servicio del Señor los dones que el Señor nos ha dado y pagar el precio que significan esos dones espirituales para el servicio de toda la iglesia. Y no como en la iglesia de Corinto, que algunos tenían dones espectaculares espirituales como sanidad de enfermos, como lenguas, como hacer milagros, pero estaban usándolo para su propio beneficio. Imagínense lo que estaba pasando, qué mal testimonio que estaban dando. Entonces, mis hermanos queridos, Dios te puso donde Él quiso y ese es el mejor lugar. Amén. Porque algunos dicen, yo quisiera estar de tal parte. Yo ya no quisiera, yo estoy 20 años haciendo lo mismo. ¿Cuándo será que el Señor me dé un ascensito? Dice. No, mis hermanos queridos, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, todos cumplimos una función que es importante en el tiempo que Dios nos ha puesto ahí. Nosotros con mi esposa tal vez no veremos una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que ame a los pobres, que dé de comer al hambriento, una iglesia fiel a la palabra de Dios. Tal vez no veremos en nuestra vida, pero ¿saben qué? Por lo menos queremos poner las bases, unas buenas bases, para que ustedes, mis hermanos, ustedes que están más jóvenes, ustedes tomen la posta y ustedes sí vean una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que sane a los enfermos, una iglesia que dé de comer a los hambrientos, una iglesia que sea fiel a la palabra. A ustedes les corresponde. Porque nadie es eterno y nosotros no somos eternos. Pero quiere a Dios que por lo menos podamos poner las bases para una iglesia como la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Porque ¿para qué? Solo reunirnos por reunirnos, cantar por cantar. Religión ya hay. Iglesias hay por montones, para todos los gustos, para todos los colores, para todos los sabores. Si hay personas que dicen, le digo, hermano, ¿por qué no has venido a la iglesia? Ah, no, pastor, dice, porque es que en esta otra iglesia, dice, ahí me atienden mejor. Dice. Le digo, bueno, pues hermano, sí, porque ahí las sillas son más cómodas, hay aire acondicionado. Dice, ahí nos tratan mejor, dice pastor. Y otros dicen, no, pastor, es que cuando usted me dio consejería, eso no me gustó, no me gustó. Le digo, pero te he dicho lo que dice la palabra del Señor, hermano. No, yo me fui a una iglesia donde me dijeron justo lo que yo quería oír, dice pastor. Qué bestia, justo lo que yo quería oír. Y eso me llegó al corazón y ahí me quedé. No hay iglesia perfecta, mis hermanos queridos. Porque la iglesia está hecha de humanos, que somos imperfectos. Entonces en la tierra no hay iglesia perfecta. ¿Y saben qué, mis hermanos queridos? Unidad en la diversidad. Nosotros, obligados por la necesidad de un local físico, porque ya nos tocó salir hace más o menos 2 años del local que estábamos en Carapungo. Nos tocó venir acá. Obligados por eso, conversamos con el pastor de las Asambleas de Dios. Y ahí también hemos hecho una alianza estratégica con la iglesia de La Roca, con el grupo de La Roca, que es un ministerio más bien de La Roca. Y no se imaginan la bendición que ha sido poder tener un poquito del reino de Dios en esta tierra, un poquito de unidad en esta tierra, mis hermanos. Porque a nivel de iglesias, y esto es muy triste, no hay un solo representante de la iglesia evangélica
que sea respetado por todas las iglesias del Ecuador, con quien el gobierno pueda dialogar. Por años hay un montón de cuerpos de pastores, cuerpo de pastor de Azuay, cuerpo de pastor de Quito, cuerpo de pastor de Guayaquil, cuerpo de pastor de Riobamba, cuerpo de pastor de todo lado. Y cuando el gobierno quiere hablar con un representante de la iglesia evangélica, todos dicen, yo soy el representante. Otros dicen, no, yo soy el representante. No, perdón, yo soy el representante. No, yo soy el representante. Entonces el gobierno dice, no tengo con quién hablar. No hay un interlocutor de la iglesia evangélica por la falta de unidad. La falta de unidad es mal testimonio para las autoridades, para los que no conocen al Señor, para nosotros mismos. No permite que el poder del Espíritu Santo obre, porque somos diversos, pero somos uno en Cristo. Amén. Apláudole al Señor Jesucristo. Así es que bendito sea el Señor, que nos ha obligado de alguna manera a poder hacer una alianza estratégica con la Iglesia de Asambleas de Dios y con los hermanos de la Roca. Y ojalá que si nos vamos a un local, no sé si será prestado otra vez o será propio, será arrendado, lo que el Señor quiera, ojalá que podamos continuar con esas buenas relaciones con nuestros hermanos de otras denominaciones. Amén, porque somos uno en Cristo Jesús. Pongamos de pie, mis hermanos queridos, y vamos a adorar al Señor. Y yo quiero invitarle a usted, si usted quiere ser transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios, y dice, yo quiero que el Señor me transforme. Yo tengo muchas luchas, pero yo quiero que el Señor me cambie, me transforme, que el Señor con los dones espirituales que me ha dado, quiero ponerlos al servicio del Señor. Quiero ser esa diferencia, quiero ser parte del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo son las manos de Dios aquí en la tierra, es la boca de Dios aquí en la tierra, son los pies de Dios aquí en la tierra. El cuerpo de Cristo es Cristo mismo caminando en el siglo XXI, en cada barrio, en cada universidad, en cada colegio. Ahí está Jesucristo. Si usted dice, yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo y que el Señor me use, pase acá adelante mientras cantamos esta canción. El Señor es el que está aquí y el Señor nos va a usar. Alabemos al Señor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho y porque nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Amén. Entonces voy a pedir que por favor dejen nomás ahí los papelitos. Y voy a pedir que mi esposa sea la primera que pueda preguntarle acá a mi hermana su confesión de fe para después bautizarle. ¿Cómo te llamas? Damaris. Damaris. ¿Por qué tú has decidido bautizarte? Creo que es momento de yo estar un paso con el Señor y encaminarme al camino del bien y así tener a Dios en mi corazón. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo nació de una virgen, creció, murió en la cruz y resucitó? Sí. Cuando tú mueras, ¿a dónde vas? El reino de los cielos. Por esta confesión pública que tú haces delante de todos los hermanos y por la autoridad concedida por Dios y por la Iglesia y como ministros del Evangelio, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Cuál es tu nombre? Javier. Javier. ¿Tú confiesas que Jesucristo es tu Señor? Sí, lo es. ¿Te has arrepentido de todos tus pecados? Sí, sí, sí. ¿Y tienes vida eterna? Sí, porque Jesús lo hizo por mí. Amén. Entonces, Javier, en base a ese testimonio tuyo de fe y frente a todos estos testigos, nosotros por el poder que Dios nos ha dado, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo te llamas? Jefferson. Jefferson. ¿Tú has recibido a Jesús en tu corazón? Sí, lo he recibido porque Él es Dios, mi Señor, y Él se sacrificó por mí. Esta decisión que tú tomas de bautizarte, ¿sí entiendes lo que significa que tú mueres a tu antigua vida y vuelves a nacer para Jesús? Sí, porque ya creo que es hora de dejar los pecados y llevar una vida con Dios. Si el Señor te llama este día, ¿qué va a pasar contigo? Iré con Él porque yo sé que Jesús se sacrificó por mí y por los pecados que he tenido. Por este testimonio público que tú has dado ante todas estas personas, nosotros te bautizamos por el poder conferido por el Señor y por la autoridad que nos da la Iglesia, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos creen basado en la palabra de Dios. Este es casi un resumen de todo lo que dice la Biblia casi, ¿no? Y es muy importante nuestras convicciones, porque nuestra fe viene de convicciones y de convicciones basadas en la palabra de Dios. Amén. Entonces voy a pedir que a la cuenta de 3, por favor, me acompañen en la lectura, mis queridos hermanos. Vamos a leer, ¿sí? Vamos. 1, 2, 3. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Amén. A ver, dame esto.
¿Cómo te llamas? Daniela Cedeño. Dani. ¿Has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón? Sí, ¿Qué es el Señor Jesús para ti? es mi Padre y mi Salvador. ¿Tú has creído que el Señor nació de una virgen, vivió entre nosotros, murió y resucitó y un día regresará? Sí, sí lo creo. Si hoy tú fueras a la presencia del Señor, ¿qué pasa contigo? Iría al cielo. Irías al cielo. Basados en este testimonio público de Dani, nosotros, por la autoridad conferida por Dios y por la Iglesia y como ministros de Jesucristo, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Brian, Brian. Brian, ¿quién es Jesús para ti? mi Salvador. Mi Salvador y mi guía, mi fuerte, mi soporte. Brian, ¿tú te has arrepentido de todos tus pecados? Sí, sí, ¿Tú en tu corazón confías que si mueres en este momento, ¿a dónde crees que te vas? al cielo. ¿Por qué? Porque creo en Él. Creo en la deidad de Él. Creo fielmente y firmemente en Él. Muy bien, Brian. En base a ese testimonio público que tú acabas de dar frente a todos estos testigos, nosotros, como ministros de Dios, por la autoridad que Dios nos ha dado, te vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.